Bienvenidos amigos, estamos en una nueva sesión de Eureka. El tema de hoy es segmentos. Bien, para entender este tema debemos revisar la definición de segmento. Un segmento es una porción de una recta que tiene un punto de inicio y un punto final. Y para entenderlo, una recta es una línea que se extiende hacia el infinito en dos extremos, representados por unas flechas. Bien, el segmento sería básicamente una parte de esta recta. ¿Y cómo se denota un segmento? Básicamente se coloca la letra de inicio y la letra de fin del segmento. Y encima de las letras se denota una línea. Bien, así de sencillo es la notación de los segmentos. Ahora vamos a ver un poquito más para entender en la práctica cómo representamos o cómo observamos en el espacio los segmentos. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuántos segmentos tienen las siguientes figuras? Bien, vamos a dar una pausa al video para contestar esta pregunta. Tenemos aquí una figura y ustedes me dirán cuántos segmentos tiene. Bien, ya que me imagino tienen ustedes la respuesta dada, vamos a resolver este pequeño ejercicio. Contamos los segmentos. Hemos dicho que segmentos es una porción de una recta. Básicamente, esta porción de aquí es un segmento. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta figura tiene un total de 10 segmentos. Vamos con el siguiente ejercicio. Intentemos resolver cuántos segmentos tiene el siguiente sólido. Bien, seguro que ya la respuesta la tienen. Empezaremos contando los segmentos de las caras. Bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora contamos los segmentos de la base. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 segmentos en las caras y 6 segmentos en las bases nos hacen un total de 12 segmentos. Bien, podemos decir que esta pirámide hexagonal tiene un total de 12 segmentos. Vamos con esta figura que debe ser muy conocida por todos nosotros, ¿no? Un mueble que observamos en nuestras habitaciones tal vez. ¿Cuántos segmentos tiene este mueble? Bien, la respuesta a esta pregunta son 12 segmentos. ¿Y por qué? Veamos, en el caso de este mueble tiene la forma de un prisma rectangular. Empecemos contando los segmentos de las caras laterales. 1, 2, 3 y 4. Considerando que tiene esta cara 4 segmentos, la cara opuesta también debe tenerlos. En total tenemos ahí 8 segmentos, más los segmentos de la base superior e inferior. En el caso de la base inferior vamos a tener solamente 2 segmentos adicionales. ¿Por qué no cuento 1, 2, 3 y 4? Porque estaríamos repitiendo los segmentos que ya están seleccionados previamente. Entonces solamente en la base inferior tendríamos 2 segmentos, lo que quiere decir que en la base superior también tendríamos 2 segmentos adicionales. En total serían 4. Si totalizamos los valores tenemos los 12 segmentos como respuesta. Ahora entendamos un poco más sobre las operaciones con segmentos. En las siguientes figuras que podemos apreciar tenemos los segmentos consecutivos A, B, C y D. Las flechas nos indican la distancia que hay entre cada punto.
nosotros podemos observar que entre el punto A y el punto D nos señalan que hay una distancia de 12 metros. Además, nos dan como datos que el segmento AB vale 3 metros, el segmento CD tiene una distancia de 5 metros y el segmento AC tiene una distancia de 7 metros. Siguiendo este principio, el total es igual a la suma de las partes. Mi pregunta es, ¿cuánto será el valor del segmento BC? Pues la respuesta será muy sencilla de hallar. Básicamente lo único que tenemos que hacer es hallar la diferencia entre el segmento AC menos el segmento AB. 7 menos 3 es igual a 4. Otra manera de hallar este segmento hubiera sido calcular la suma del segmento AB más el segmento CD, que sería 3 más 5, 8, y restarlo con el total. 12 menos 8, también la respuesta nos da 4, por lo cual el principio se cumple. Esto nos servirá para poder desarrollar los siguientes ejercicios. Ejercicio número 1. Dos segmentos consecutivos tienen. Las siguientes alternativas nos indican un extremo en común y la misma dirección, un extremo en común pero no tienen la misma dirección, o la misma dirección. Bueno, damos una pausa al video para contestar esta pregunta. Me imagino que ya tienen la respuesta y la alternativa correcta es la primera, un extremo en común y la misma dirección. Bueno, si podemos ver en la figura que nos ayuda a resolver esta pregunta, tenemos que el segmento BC es consecutivo al segmento CD, básicamente porque tienen un punto en común y dos tienen la misma dirección. Pregunta número 2. Sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C y D, de modo que el segmento AD vale 80. Muy bien, el segmento AD vale 80, el segmento AB vale 20, el segmento CD vale 50 y nos piden hallar el valor del segmento BC. Bueno, ya sabemos el principio que hemos aplicado al inicio de operaciones con segmentos. En este caso el total debe ser 80. Si las partes suman 20 más 50 es 70, quiere decir que el valor de BC para que se cumpla el principio debe ser igual al total. O sea, la suma debe ser igual al total. En este caso, si aquí tengo una suma que vale igual a 70, ¿cuánto faltaría para llegar a 80? Básicamente 10. Y esa es la respuesta. Así de fácil son estos ejercicios. Vamos a ver un poquito más para conocer la aplicación de segmentos. Ejercicio 3. Se tienen los puntos colineales A, B, C, D y E dispuestos de la siguiente manera. Hallar el valor de K. En esta ocasión tenemos los valores descritos de cada uno de los segmentos como se nota. La pregunta es, ¿cómo podemos hallar el valor de K? Acordémonos que la suma de las partes es igual al total. Por lo tanto, podemos afirmar que la suma de los valores parciales de cada porción o segmentos debe ser igual a 80. Siendo así, determinamos la siguiente ecuación: 2K más K más 3K más 4K, que representan los valores de cada segmento, es igual a 80. Despejando esta ecuación, tenemos que 10K es igual a 80. Y finalmente, haciendo la transposición de términos, nos queda una división. K es igual a 80 entre 10 y su valor es 8. Por lo tanto, es la respuesta.
Siguiente ejercicio, número 4. Dado los puntos colineales y consecutivos A, B, C, D y E. Recordemos que colineales se refiere que todos los segmentos, o en este caso los puntos, están contenidos en una misma recta. Y consecutivos, como dice su nombre, uno a continuación del otro. Tal que el segmento AC es igual al segmento DE. Muy bien, el segmento AC es igual a DE. Como no conocemos el valor de cada segmento, lo vamos a representar con X. Luego, la siguiente proposición nos dice que BC es igual a CD. Muy bien, BC igual a CD y lo denotamos con la letra Y. Teniendo en cuenta estas incógnitas, nos da como dato adicional que el segmento CE menos el segmento AB es igual a 10. Y nos piden calcular el segmento BD. Nuestra incógnita es BD, que si observamos bien representa 2 veces el valor de nuestra incógnita Y. Regresando a al último dato, tenemos que CE viene a ser, si nosotros nos damos cuenta, la suma de X más Y. Muy bien, X más y el segmento AB no está definido por una letra o valor, pero lo podemos deducir. AB sería la diferencia de X menos el valor de Y. Si tú al segmento AC le quitas el segmento BC, te queda esta porción, que es justo la que necesitamos. En otras palabras, X menos Y. Bien, acá tenemos la representación. Entonces, CE me representa X más y AB representa X menos Y. La diferencia de ambos segmentos es igual a 10. Haciendo el despeje de términos tenemos que 2y es igual a 10. Bien, pues tenemos ahí la respuesta porque justamente lo que queríamos era hallar el valor de BD y BD es 2y. Por lo tanto la respuesta es 10. Pregunta número 5. Tienes 4 ciudades representadas cada una por un punto. Se necesita conectar cada ciudad con la otra mediante segmentos, evitando cruces entre los segmentos. Representar gráficamente la solución del enunciado. Bien, aquí tenemos varias alternativas. Sugiero que des una pausa al video para poder determinar cuál es la mejor solución frente a este problema. Imagino que has tenido una serie de alternativas y has elegido la mejor. Pues veamos cuál puede ser la solución a esta pregunta. Son 4 ciudades que la vamos a representar por puntos. Creo que el camino más fácil para identificar es unir 3 ciudades. Pues vamos a unir solamente 3 ciudades y luego veamos qué hacemos con la última ciudad. Si unimos a través de segmentos estas ciudades, tenemos un triángulo. Ahora, para conectar un punto más en estas ciudades y evitar el cruce de segmentos, podemos colocar uno de los puntos en el centro. Y esto nos facilitará la unión o interconexión entre las otras ciudades. Y es así que tenemos esta figura. Entonces, esta es la solución óptima para obtener la unión de 4 ciudades interconectadas una con otras y evitar el cruce de segmentos. Y finalmente tenemos la pregunta número 6. Teniendo en cuenta esta figura, determinar el radio del círculo. Algo que tenemos que entender que es el radio. El radio es un segmento que une el centro del círculo, o en este caso el centro de la circunferencia, con cualquier punto de la misma. Es decir, este es el valor de radio, este es radio, este puede ser también el radio. Es decir, el radio mantiene constante alrededor de toda la circunferencia. Entonces es un segmento que une básicamente el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos que la componen. Teniendo estos datos que nos muestra la figura, hallemos la solución. Bien,
Si nosotros nos percatamos, tenemos aquí un triángulo inscrito en una cuarta parte de la circunferencia. Nos dicen que un valor de uno de sus lados es 8. Resulta que si nosotros fijamos bien, voy a resaltar esta figura, es un rectángulo. Y el valor de 8 centímetros vendría a ser una de sus diagonales. Bueno, sabemos que en un rectángulo sus diagonales tienen el mismo valor. Por lo tanto, si yo trazo la diagonal del rectángulo en sentido opuesto, este también debe tener un valor a 8. Y fíjense, si observamos bien, esta diagonal está uniendo ya en términos de la circunferencia su centro con uno de sus puntos. Por lo tanto, hemos dicho que el radio se mantiene constante alrededor de toda la circunferencia. Por ende, podemos decir que el radio vale 8 centímetros. Y esa sería la respuesta. Bien, hemos terminado la clase de hoy. Hemos revisado básicamente la definición de segmentos. Hemos empleado operaciones con segmentos y hemos aplicado algunas preguntas para entender la aplicación de este tema. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Nos volveremos a ver en otra ocasión en una nueva sesión de Eureka.